Muy buenas, mis queridos hermanos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este subprograma Explorando el Apocalipsis. Bueno, el tema que estamos revisando es el tema de Juan el Bautista, la bendición especial del estudio de la profecía con Juan el Bautista. Y esta es la parte 2, así que para que entiendan lo que vamos a leer el día de hoy, pues necesitamos estar relacionados con la primera parte y espero que la puedan leer. Además, tienen que estar relacionados con el deseo de toda la gente, la voz que clama en el desierto. Ese capítulo ojalá lo puedan leer todos y puedan comprender cada aspecto de ello, porque leímos que la parte fundamental que hizo que Juan el Bautista tuviese la preparación para la obra que tenía bajo sus espaldas, la responsabilidad que tenía, que era de emparejar el camino para la venida de Cristo Jesús, pues él no solamente porque había sido llamado para profeta, ¿okay?, sino que él mismo tenía que llevar una obra en su preparación, y esta obra que tenía que realizar, pues era el estudio de las profecías, porque necesitaba tener esa bendición especial que se da con el estudio de ella. Necesitaba él ahora complementar el estudio de la profecía a través de un lugar en la cual pudiera espaciarse completamente de ello, donde las interrupciones y también las tentaciones y sobre todo pues lo agobiado que puede hacer un ambiente pues citadino o pueblerino, no importa, un ambiente en la que pueda distraerlos de su principal objetivo, que era entender las profecías para hallar esa convicción necesaria para lo que iba a realizar. Pues en el desierto, como dice la escritura, era donde lo lograba, pero no era que era una parte totalmente árida o solitaria. Ahí en medio de la naturaleza, donde a través de las colinas, a través del nacimiento del sol, en medio de las montañas, a través del agua cristalina, a través de las plantas que él encontraba, pues podía encontrar lecciones muy precisas y objetivas que le iban a ayudar a comprender las profecías, y eso es lo que nosotros estuvimos leyendo. Aparte de que hizo ese complemento de la naturaleza, también Juan el Bautista hizo la relación del tiempo, las circunstancias en las que se encontraba, y pudo comprender a través de las profecías de que lo que estaba pasando realmente era así, una convicción que solamente es producida por el Espíritu Santo. Eso es importante, una convicción producida basada en el abrir la palabra de Dios, estudiarla, y la influencia del Espíritu Santo le llega entonces ahora a señalar: mira, estamos en el cumplimiento. ¿Qué había descubierto él? Que Daniel 7, y solamente por mencionar pues, este caso, puede haberse complementado con mucho más. Yo simplemente estoy tratando de indagar lo que el Espíritu de Profecía dice allí, que él, pues que leímos, un gobernante romano estaba ya en Jerusalén, y cuando un gobernante romano lo especifica así, entonces sabía que la segura palabra profética, si lo había dicho, establece claramente de que él tenía una comprensión de Daniel, y de que esa cuarta bestia, esa bestia que es indescriptible, había llegado, y que esa bestia se podía contar por medio de Daniel 7, donde nos menciona los procesos de cambios geopolíticos alrededor del pueblo de Dios, y que estos cambios estaban desde Babilonia, desde Medo-Persia, desde Grecia, y después de Grecia pues ver el poder romano que surge y que se apodera de todo, y que desparrama y pisotea y desgarra, y es una de las peores bestias, o sea, de los peores imperios que podían haber por su crueldad. Y bueno, y que el pueblo de Dios tenía que estar sometido de ellos bajo pues esta digámoslo así, esta ira que se manifiesta en el pueblo de Dios cuando cae en total apostasía, ¿ok? Porque la misma ira que se manifestó en los pueblos de Dios, que duró 7 tiempos, pues es la misma ira que se manifiesta o se va a manifestar ahora, y que el Apocalipsis nos anuncia completamente, y que se va a manifestar de cuando el pueblo caiga en total apostasía. El estudio de este tema, que es realmente interesante, pues nos ayuda a comprender el estado que nosotros necesitamos tener. Y es una arrobación el estudio de los libros proféticos, tanto como de la naturaleza, y también una total, pues, vamos a decirlo, apartarse
tener una completa separación de las influencias o de otro tipo de información que no sea santificadora. Esto es importante, ¿ok? Así que vamos a continuar, vamos a tener una pequeña oración para entonces terminar este segundo tema que es interesante. Oremos, por favor. Amantísimo Padre que moras en la altura de los cielos, le damos las gracias por su gran amor, le damos las gracias por permitirnos estudiar estos temas, en este caso de Juan el Bautista, y deseamos, Señor, profundizar en todas las características que él tuvo para poder nosotros copiarla y de esa misma también obtener la bendición que él obtuvo. Gracias, Señor, por tu gran amor. Permítenos que estas cosas también se desarrollen en nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces estábamos leyendo en el deseado de toda la gente, estábamos leyendo que Juan se había sumergido completamente en las escrituras y también en la naturaleza, entendiendo la naturaleza a través de las escrituras como complemento hermoso. Él ahora podía contemplar el rey en su hermosura, y dice así que se olvidaba de sí mismo. Cuando él contempló la majestad de la santidad, sentía su deficiencia e indignidad. Esto es lo que nos dice esta parte que está aquí. Entonces, cuando él siente su deficiencia e indignidad, escuche esto, siente su deficiencia e indignidad, es cuando está preparado. Es cuando él ya ahora sí puede cumplir su obra. Mira, muy diferente de nosotros, porque nosotros pretendemos que vamos a hacer una obra de dar la proclamación al mundo del mensaje del tercer ángel con gran poder, y lo vamos a hacer con gran poder. Pero mira qué diferente, porque en vez de decirnos Dios, oye, ya ustedes están preparados para salir, lo que nos está diciendo es que ustedes son unos pobres, cuitados, miserables, desnudos, y que necesitamos comprar colirio para poder ver la vergüenza de nuestra desnudez. Así que en esa condición laodicense, pues definitivamente no podemos hacer nada. Y ustedes ven que yo menciono muchísimo esas palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la amonestación que Dios le da a la última iglesia. Así de sencillo. Es la amonestación que da a la iglesia a todos los que nos encontramos en esta última parte del tiempo. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos de nuestro estado y podamos entonces ahora abrir la puerta de nuestro corazón para que Cristo pueda entrar en nuestro corazón y cenar con nosotros y recibir esa influencia. Pues es la bendición especial del estudio de las profecías. De esta manera nosotros abrimos nuestro corazón, las puertas, y Cristo entonces ahora puede morar y cenar con nosotros. Y en la medida que nosotros recibamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, es que estaremos preparados para la hora de la prueba. Por cuanto guardaste mi palabra y por cuanto has guardado mi palabra y no dejaste... Ok, sí, mejor por cuanto guardaste... por cuanto guardaste mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba, que es el mensaje hermoso que le da a la iglesia de Filadelfia. Ok, entonces Juan el Bautista ahora estaba listo para salir como el mensajero del cielo sin temor del humano, porque había mirado lo divino. Podía estar en pie sin temor en presencia de los monarcas terrenales, porque se había postrado delante del Rey de Reyes. Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías. Esperaba que Israel fuese librado de sus enemigos nacionales, pero el gran objeto de su esperanza era la venida de un rey de justicia y el establecimiento de Israel como una nación santa. Así creía que se cumpliría la profecía hecha en ocasión de su nacimiento. Okay, aquí yo quiero hacer un alto aquí muy importante, porque si vemos, Dios estuvo con él y hubo una revelación divina a él mediante el estudio de las profecías. No significaba de que él ya tenía 100% todo completo entendido. Habían limitaciones. Tenemos que entender que el desarrollo de la verdad tiene las limitaciones que como seres humanos poseemos en nuestro entendimiento. Esas limitaciones no nos permiten contemplar todo el concepto de la verdad. Así que Dios va ahí aumentando ese conocimiento a medida que pues de nosotros vayan saliendo todas estas cosas que van interrumpiendo. En el caso de Juan,
Mire, y a pesar de que estaba solo, a pesar de que estaba en el desierto, a pesar de que él se había colocado en una situación en la cual no estaba influenciado por los rabinos de su época, por las escuelas rabínicas de su época, Juan el Bautista tenía limitaciones en el conocimiento de Dios que posteriormente pues lo llevarían a dificultades. Ok, pero ¿qué dificultades con exactitud, hermano Eric? Bueno, estas dificultades son las que vamos a leer a continuación, y aquí vamos a ver que por cuanto ha guardado la palabra, pues Dios lo va a guardar de la hora de la prueba. Así que vamos a entender por qué. Leemos ahora en el capítulo 22 del Deseo de toda la gente el encarcelamiento y muerte de Juan. Ok, miren qué interesante. La página 186.1 de la aplicación nos dice así: en su misión, el Bautista se había destacado como intrépido reprensor de la iniquidad, tanto entre los encumbrados como entre los humildes. Había osado hacer frente al rey Herodes y reprocharle claramente su pecado. No había estimado preciosa su vida con tal de cumplir la obra que se le había sido encomendada. Y ahora, desde su mazmorra, esperaba ver al león de la tribu de Judá derribar el orgullo del opresor y librar a los pobres y al que clamaba. O sea que en su manera de ver las cosas, Juan, pues como ser humano, acuérdense que tenemos que recordar que sí, ok, había sido llamado a ser profeta, pues él seguía siendo humano, y como humano él podía equivocarse, ok. A pesar de que había visto a Dios en su esplendor a través del estudio de las profecías, pues no significa que él llegó a comprender con exactitud cada cosa. Y aquí hay pues cosas interesantes que nosotros debemos de comprender, porque en la misma situación podemos estar nosotros. Ok, aunque Dios ha hecho una gran revelación en nosotros, no significa que ya hay una comprensión plena de todas las cosas. Aunque ya nosotros comprendemos cuáles son las estructuras de la verdad, la plataforma firme, que en este caso son los mensajes del primero, segundo y del tercer ángel, no significa que ya nosotros hemos llegado a una comprensión completa de cada uno de sus puntos o de sus argumentos que necesitamos comprender hasta la más pequeña de las partes o de las clavijas, como dice así la misma Espíritu de Profecía, que posteriormente podemos leer si nos alcanza el tiempo. Hasta la más pequeña de las partes debemos llegar a comprender, pero sabemos que como seres humanos muchas veces tenemos limitaciones, pero no significa ahora que estas limitaciones nos vayan a perder. Al contrario, aquí es donde Dios actúa, aquí es donde la bendición actúa, y Dios nos ayuda a comprender aquellas partes que no pudimos comprender y que son necesarias, ¿ok? Y las circunstancias en las que nosotros vivamos nos van a ayudar a comprender aquellas partes que nos hacen falta. Entonces leemos aquí que dice: y ahora desde su mazmorra esperaba ver a Jesús derribar el orgullo del opresor y librar a los pobres y al que clamaba. Pero dice aquí, pero Jesús parecía conformarse con reunir discípulos en derredor suyo y sanar y enseñar a la gente. Ay, este Jesús comía en la mesa de los publicanos, mientras que cada día el yugo romano pesaba siempre más sobre Israel. El rey Herodes y su vil amante realizaban su voluntad, y los clamores de los pobres dolorientes ascendían al cielo. Imagínense que usted hubiera sido Juan el Bautista, y que a pesar de que pues había sido iluminado por el Espíritu Santo, mira, a pesar de que él había reconocido a Jesús cuando él lo vio, a pesar de que él vio descender el Espíritu Santo en forma de palabra y escuchar directamente la voz de Dios: he aquí mi hijo, a cual tengo complacencia. A pesar de que él señaló, dice: he aquí el Cordero de Dios. A pesar de todas estas cosas, él comenzó a tener duda, él comenzó a tener esa divergencia de pensamientos en cuanto a Jesús. ¿Por qué? Porque en su estudio de las profecías habían ciertos prejuicios que habían sobre él. Pues había comprendido, sí, pero habían cosas todavía que no podía entender, y él había pensado de que Jesús iba a librarlos del yugo romano, pero no entendía Juan que todavía la maldición de Dios
por la apostasía del pueblo que alcanzó siglos anterior, no podías disiparte con facilidad y que iba a tomar mucho tiempo más. Y este es el concepto que aplica Guillermo Miller en su mensaje del primer ángel, donde estableció los 7 tiempos, que la ira de Dios iba a manifestarse 7 tiempos. Y por eso leemos, por ejemplo, en la pregunta en cuanto a las 2300 tardes y mañana, cuando la pregunta que se da en 8:13 del libro de Daniel: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo del pisoteo y del pisoteo del ejército y su santuario? Entonces, estos conceptos claros ahora para los mileritas en su época, para Juan el Bautista, era muy difícil de comprender de que esto iba a durar muchísimo tiempo más. Así que Juan el Bautista no iba entonces tampoco a comprender cómo iba a ser destruido ahora el templo de Dios y cómo iba a ser disperso el pueblo de Judá en sus propios tiempos, ¿ok? Así que era difícil para él. Tenemos que comprender esto. Era difícil para él, y ahí estaba entonces surgiendo dudas con respecto a esto. ¿Por qué todavía los romanos están reinando y por qué parece como que Jesús a eso no le importa? Y comienza entonces a comer en la mesa de los publicanos y estar pues con sus discípulos alrededor. Dice aquí: todo esto parecía un misterio insondable al profeta del desierto. Había horas en que los susurros de los demonios atormentaban su espíritu y la sombra de un miedo terrible se apoderaba de él. Podría ser que el tal esperado libertador no hubiese aparecido todavía, y es normal que como seres humanos nosotros tengamos dudas. Quiero recalcar esto aquí, ¿ok? Es normal que nosotros los seres humanos tengamos dudas, pero esto es por nuestra incapacidad como seres humanos de poder comprender toda la verdad. Ok, y esta falta en esas partes que nosotros necesitamos podrían causar perplejidad, pero la bendición especial es donde nos rescata. Entonces, por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, pues Él nos guardará de la hora de la prueba. Ok, sigamos entonces leyendo. Juan había quedado acerbamente chasqueado del resultado de su misión. Había esperado que el mensaje de Dios tuviese el mismo efecto que cuando la ley fue leída en los días de Josías y Esdras, que seguiría una profunda obra de arrepentimiento y regreso al Señor. Había sacrificado toda su vida al éxito de su misión. ¿Habría sido en vano? Qué terrible la duda que estaba ahí. Y recuerden que también estaban los susurros de los demonios atormentándonos ahí constantemente. Pobre Juan. Pero Juan toma una decisión que lo va a ayudar. Pero sigamos leyendo. Dice: perturbaba a Juan al ver que por amor a él sus propios discípulos albergaban incredulidad para con Jesús. ¿Habría sido vana su obra para ellos? ¿Habrían sido él infiel en su misión y habría de ser separado de ella? Si el libertador prometido había aparecido y Juan había sido hallado fiel en su misión, ¿no derribaría Jesús el poder del opresor dejando en libertad a su heraldo? Pues imagínense, si el pobre Juan tenía dudas, también sus discípulos. Si los discípulos habían reconocido de que Juan había señalado al libertador prometido, ¿cómo es entonces ahora que este libertador pues no liberta a el pobre Juan que está metido allá en ese recinto donde Herodes, y pues por culpa de su esposa Herodía, pues había conseguido que pasase el tiempo allí por orden de su esposo? Qué terrible. Pero dice aquí, muy importante, y lo voy a recalcar, ¿ok? Las evidencias de la convicción del Espíritu Santo ayudaron a Juan a no perder la fe. Escuchen esto: pero Juan el Bautista no renunció a su fe en Cristo. El recuerdo de la voz del cielo y de la paloma que había descendido sobre él, la inmaculada pureza de Jesús, claro que él llegó a contemplar, el poder del Espíritu Santo que había descansado sobre Juan cuando estuvo en la presencia del Salvador, y el testimonio de las escrituras proféticas. O sea, todo ese tiempo que pasó en el desierto, hermano, todo ese tiempo que él vivió allí estudiando y reconociendo al libertador por medio de las profecías, para él todo esto, dice, todo
atestiguaba que Jesús de Nazaret era el prometido. Así que a pesar de que habían dudas que él podría ser posible que me he equivocado en este asunto, pues él recordaba, no, aquel momento cuando yo estuve ahí, cuando el Espíritu me señaló, yo no puedo creer entonces que lo que le pasó a mi padre y a mi madre, esto pues no tiene nada que ver. Yo no puedo ahora desechar con facilidad cuando la paloma descendió, el Espíritu Santo descendió y escuché la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado a quien tengo complacencia. Ok, sí es duda, pero no voy a dejar que esas dudas arruinen mi fe. Así que él rechazó completamente las dudas y ahora entonces hacía algo. Vamos a seguir leyendo. Dice, Juan no quería discutir sus dudas y ansiedades con sus compañeros. Resolvió mandar un mensaje de averiguación a Jesús. Así que, ¿qué hizo él? Bueno, vamos a preguntarle a Jesús. No entiendo bien este asunto, qué es lo que está pasando, pero aquí es donde yo ahora me voy a poner a orar y le voy a preguntar a Jesús. Bueno, claro, estoy haciendo una comparación con nosotros, ¿ok? Yo quiero hacer ese énfasis que si estuviéramos en las sandalias del profeta Juan el Bautista, ¿qué haría usted? Pues en este caso, cuando se presenta una verdad importante para nosotros entender, pues qué es lo que debemos de hacer. Pues dejamos que las dudas nos asalten y digan, oh no, pues porque ese hermano tal cosa, o mira, es que cuestión aquí pues no me cuadra, no me convence ese argumento, porque allá me dicen una cosa y me dice otra cosa. Pues es el momento cuando nosotros debemos de arrodillarnos y pedirle a Jesús que nos dé una respuesta, pero claro, humildemente, con fe, con paciencia, sabiendo que así como Dios le ha revelado grandes verdades, pues así Dios le va a revelar, pero también dejando el prejuicio a un lado, dejando ese prejuicio. Ok, aquí es donde tenemos que aprender a reconocer que la laudicencia, el orgullo espiritual nos puede ser fatal, ok, nos puede ser fatal. Así que Juan resolvió entonces averiguarlo con Jesús. Dice, lo confió a 2 de sus discípulos esperando que una entrevista con el Salvador confirmara su fe e impartiría seguridad a sus hermanos. Anhelaba anhelaba alguna palabra de Cristo pronunciada directamente a él. Okay, ya esta historia puede que usted esté más relacionada con ello. Pues no quiero tomar mucho tiempo, se me ha ido prácticamente el tiempo, así que voy a leer la parte final y aquí vamos a ver la bendición especial del estudio de las profecías. Cuando los discípulos fueron a Jesús, Jesús les dijo, oye, vean lo que yo hago y cuéntenle esto a Juan. Miren lo que pasa. Dice, así iba transcurriendo el día, viéndolo y oyéndolo todos los discípulos de Juan. Por fin Jesús lo llamó a sí mismo y lo invitó a ir y a contar a Juan lo que habían presenciado, añadiendo, bienaventurado el que no fuese escandalizado en mí. La evidencia de su divinidad se veía en su adaptación a las necesidades de la humanidad doliente. Su gloria se revelaba en su condescendencia con nuestro bajo estado. Los discípulos llevaron el mensaje y bastó. Juan recordó la profecía. Qué interesante. Voy a subrayarlo aquí porque dice que Juan recordó la profecía concerniente al Mesías. Ok, Jesús no le dijo, sí, yo soy el Mesías, mira, yo soy el que tenía que ver, el que fue profetizado. No, Jesús no le dijo eso. Diga, mira lo que estoy haciendo, mira lo que estoy haciendo. Y al contarle a los discípulos lo que Jesús le estaba diciendo, él inmediatamente recordó la profecía. Recuerden que la palabra había dicho, por cuanto has guardado mi palabra con paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba, porque Dios nos va a ayudar a recordar de que todo esto fue profetizado. Esa es la bendición especial que nosotros tenemos. Okay. Así que Juan recordó la profecía concerniente al Mesías. ¿Y qué fue lo que recordó? Me ungió Jehová, me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a promulgar años de la buena voluntad de Jehová. Las palabras de Cristo no solo le aclaraban el Mesías, sino que demostraban de qué manera había de establecer su reino. Y mire qué interesante, porque una de las cosas que le decía la profecía de Isaías es que iba a ser librado de la cárcel. Pero él estaba metido dentro de la cárcel, pero él comprendió porque el Espíritu Santo le ayudó a entender con amplitud el significado que tenía, y ese significado era
era espiritual. ¿De qué encarcelamiento Jesús no iba a librar? Pues nos iba a librar de la cárcel del pecado, de la servidumbre que nosotros tenemos con Satanás. Eso es lo que Jesús estaba prometiendo en el libro de Isaías, pero cuando lo vemos todo muy así, no influenciado por el Espíritu Santo, podemos confundirnos en la interpretación de las profecías, pero es solamente el Espíritu Santo el único que nos puede dar el peso correcto del significado de cada uno de sus símbolos, y esto es lo que ayuda ahora a Juan, porque no es por su inteligencia que logró entender las profecías, es por el Espíritu Santo y la bendición que éste da. Ahora Jesús le añade unas palabras y la hace comprender más todavía. Bienaventurado el que no fuese escandalizado en mí. Oye, pues que todos los que están en mí y van a estar en mí, pues este es el destino que van a tener. Van a estar presos o van a ser atormentados o asesinados por causa de Cristo Jesús. Y Juan entonces, ahora se siente tranquilo. Dice a Juan, sigo leyendo, a Juan fue revelada la misma verdad que fuera presentada a Elías en el desierto, cuando sintió un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego Dios habló al profeta mediante una vocecita, ay, que apenas se escuchaba. Así había de hacer Jesús su obra, no con el fragor de las armas y el derrocamiento de tronos y reinos, sino hablando a los corazones de los hombres por una vida de misericordia y de sacrificio. Qué interesante la bendición que nosotros recibimos del Espíritu Santo, y que si no fuera por él, pues cometeríamos errores tremendos, y las dudas nos embargarían muchísimo, y esas dudas romperían ahora lo que Dios ha estado tratando de hacer con nosotros todo el tiempo que nos habíamos entregado al estudio de sus profecías. Pues Juan no pudo recibir ese gozo de escuchar las palabras de Cristo Jesús, de ver a los ciegos recobrar la vista o los cojos, pero el hecho de poder ver a Cristo Jesús a través de las profecías era lo más importante para él. Ojalá así sea para nosotros, el poder contemplar a Cristo en las profecías antes que Él venga, porque de lo contrario no vamos a poder ver en su segunda venida, no vamos a poder estar preparados para su segunda venida. Es la contemplación de Cristo Jesús ahora, a través de la Biblia, es que nosotros podemos entonces estar preparados para lo que va a venir, y si viene la cárcel y la muerte, pues estaremos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo Jesús, pero estaremos preparados para verlo venir en la altura de los cielos, y seremos entonces resucitadores. Que Dios nos dé esa bendición especial del estudio de las profecías, y sea el deber que usted aplique de ahora en adelante, y sobre todo ahora que estamos entendiendo cuál es la bendición especial del estudio de las profecías. Que Dios lo bendiga.